Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ir a la última parte. La segunda parte, de hecho, del tema 6. Básicamente vamos a ver la demostración formal de las condiciones Karosh-Tucker. Vamos a ver condiciones necesarias de segundo orden y suficientes de segundo orden. Entonces, bueno, pues para comenzar vamos a considerar el concepto de sucesión factible. Es un concepto útil que va a servir para encontrar lo que se denominan las direcciones tangentes a un punto y me van a permitir hacer análisis de las condiciones Karosh-Tucker. Esto junto con las direcciones factibles generalizadas me van a permitir establecer una demostración rigurosa del teorema de condiciones necesarias de primer orden. Poco a poco vamos a ir motivando cuál es la razón de estos conceptos. Muchos de ellos tienen una motivación geométrica, otros tienen una motivación algebraica. Entonces, bueno, pues vamos a ver primero una motivación geométrica que viene precisamente por el concepto de sucesión factible. Como siempre, el conjunto omega es el conjunto factible y es el conjunto de todos los puntos que satisfacen las restricciones de igualdad y desigualdad. Vamos a llamar a una sucesión XK, sucesión factible convergente a un punto dado, X. Vamos a tomar un punto cualquiera de la región factible y entonces estamos construyendo una sucesión XK que también es una sucesión factible, por lo menos para valores de K suficientemente grandes, de tal forma que esa sucesión cuando cuando K tiende a infinito, converge a X. Estas sucesiones se pueden posteriormente normalizar de alguna forma para obtener lo que se denomina la dirección tangente. Entonces, bueno, nuestro objetivo es caracterizar una solución local de un minimizador, digamos, de un problema de optimización con restricciones que llamamos X estrella. Y por supuesto, estas sucesiones son tales que, pues para caracterizar a ese mínimo, deben de satisfacer que el valor de f en cualquier punto de la sucesión, de todas las posibles sucesiones, siempre va a ser mayor o igual que el mínimo, ¿verdad? Para una K suficientemente grande. Entonces vamos a derivar condiciones prácticas verificables bajo las cuales se cumple esa propiedad. Entonces, bueno, vector tangente. Este es un concepto importante. Vector o dirección tangente. Vamos a llamar a D un vector tangente en omega en un punto X. Si existe una sucesión factible convergente a X y un conjunto de escalares TK es otra sucesión de escalares que tienden a cero, tales que se cumple esta igualdad. El límite de XK menos X entre TK es igual a D, la dirección que andamos buscando, que es una dirección tangente. Otra forma de ver este límite es en forma asintótica. Podemos despejar de la última igualdad XK y nos va a quedar que XK es aproximadamente X más TK por D. Eso es para un valor de K suficientemente grande. Digamos, cuando ya estamos cerca de convergencia, ¿verdad? En convergencia, pues se va a cumplir la igualdad. Entonces, a este vector D, que es el límite de este cociente que tenemos aquí, o más bien, es el límite de una sucesión de vectores normalizados por esta cantidad TK, que es un escalar. A ese límite se le llama vector tangente a la región factible en el punto X.
Y bueno, la idea básica es la siguiente. Déjenme compartir una pizarra para que para que podamos explicar un poquito más de qué se trata aquí, cuál es la idea de introducir esas sucesiones. Miren, anteriormente voy a considerar el caso de dos dimensiones. Vamos a suponer que tenemos una restricción de de igualdad, por ejemplo. Casi siempre todos los conceptos se utilizan, se introducen primero con restricciones de igualdad y luego se complementan con las restricciones de desigualdad. Entonces, si tenemos un punto cualquiera que satisface esas restricciones, vamos a llamarle X estrella a ese punto, que puede ser un mínimo o no, un mínimo local. Entonces, el asunto es que para aproximarnos a este punto, por medio de una sucesión factible, esa sucesión tiene que encontrarse o sea, tiene que satisfacer las mismas condiciones, ¿verdad? O sea, si tenemos una sucesión de vectores factible, entonces, bueno, pues la XK para K grande debe de satisfacer las restricciones de igualdad, ¿verdad? O sea, CI XK igual a 0 para toda I en conjunto de índices de restricciones de igualdad y en particular cuando las restricciones son de desigualdad, pues se cumple la condición mayor o igual. En conjunto de índices de restricciones de desigualdad, pero que sean tales que esas restricciones se activan en este caso en X estrella, ¿no? Es el punto que nos interesa, que tenemos aquí. Entonces, bueno, suponiendo que solamente se cumplen por el momento restricciones de igualdad, vamos a dejarlas de desigualdad un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues la forma en cómo nos podemos aproximar, si XK está en omega, pues entonces se debe satisfacer esta relación, es decir, tenemos que encontrar una sucesión que se acerque a X estrella por punto sobre la curva, ya sea por un lado o por otro. En general, esta curva en realidad es una superficie, ¿verdad? Entonces, no solamente hay dos direcciones, puede haber más direcciones. Si hay una dirección que sale en forma normal, aquí, por ejemplo, entonces, bueno, pues podrá haber otra sucesión. El punto es que si yo tomo una sucesión X1, X2, etcétera, XK aproximándose a X estrella, pues la diferencia de estos vectores, X estrella y XK, pues va a ser un vector pues que apunte, no sé, depende de cómo tomamos la diferencia. Si es hacia acá, pues entonces el vector diferencia va a apuntar en esta dirección. Así que lo agrandamos más, para que se note. Aquí tengo una XK suficientemente cercana a X. Entonces, pues el vector diferencia es un vector que apunta en esa dirección. A medida de que la sucesión se acerque a X estrella, pues este vector va a tomar esta dirección. En el límite, si quieren vamos a llamarle a esta dirección de, bueno, esta era, perdón, esta era la con K, ¿verdad? Era con K. Si le llamamos DK a esta dirección, esta otra va a ser DK más 1.
En el límite, pues claramente DK va a tender a un vector D. Este vector va a ser un vector tangente. Es un vector tangente a la curva en X estrella. Esa es la idea. Entonces, pues lo que estamos haciendo pues es aproximar XK como X estrella, lo voy a poner así aproximación, más una DK. Si yo normalizo este vector, entonces lo puedo poner de esta forma, ¿verdad? Alfa K de K. Otra, pues no sé, alfa K puede ser la norma. Bueno, más bien, normalizando la norma de K igual a 1, si uno quiere, ¿no? Se puede reescribir de esa forma. Entonces, bueno, pues esta alfa K, en realidad podría ponerla para que sea más cercano al concepto que queremos describir. Podría poner TK, ¿verdad? TK. Y entonces, déjame quitar esto de aquí para hacer más espacio. Entonces, bueno, pues claramente XK menos X estrella entre TK es igual a DK. Y eso tiende a D cuando K tiende a infinito. Es el vector tangente, ¿no? Entonces, bueno, pues la motivación viene precisamente de esa relación o esta interpretación geométrica. Así que eso motiva la definición de vector tangente, que puede ser con un vector, bueno, un conjunto de K, o puede ser también aproximando XK a X por medio de un conjunto de vectores DK, ¿verdad? Unitarios. Aquí dice DK constante, pero bueno, puede ser DK unitario. Entonces, pues este límite va a ser el límite de estas DK, que van a ser precisamente, su límite va a ser la dirección tangente. Y bueno, estas dos definiciones que están acá son equivalentes. Nosotros vamos a tomar esta definición que es más simple, ¿verdad? No estamos tomando la DK intermedia, sino simplemente en forma directa. Entonces, si este límite existe y es igual a D, pues a D le vamos a llamar vector tangente. De nuevo, en una superficie, el conjunto de vectores tangentes a un punto, si tenemos restricciones de igualdad nada más, pues van a ser vectores tangentes. Y el conjunto de todos los vectores tangentes van a generar un plano, el plano tangente, al punto X correspondiente. Pero el concepto es más general cuando introducimos restricciones de desigualdad. Hasta ahora, pues nada más les he motivado el concepto con restricciones de igualdad. Pero bueno, vamos a posteriormente a ver qué pasa cuando introducimos restricciones de desigualdad. Aquí puse que va la gráfica que ilustra el concepto, que pues, básicamente es lo que les acabo de explicar. Por falta de tiempo, pues no he hecho esa lámina. Requiere de algo de trabajo, ¿no? Para ilustrarlo. Bueno, entonces, como les decía, en un punto X estrella factible, va a haber un conjunto de direcciones tangentes. El conjunto de todas las direcciones tangentes o vectores tangentes en omega en ese punto se le llama cono tangente a omega en X estrella. Y vamos a denotarlo por T sub omega X estrella. Entonces, bueno, pues
Esto define un cono. Un cono es, déjenme otra vez compartir una pizarra para explicar estos conceptos. Entonces, si tenemos una superficie, vamos a suponer que esta superficie que tenemos aquí es la superficie asociada a restricciones, ¿verdad? Ya habíamos dicho que si tenemos restricciones de igualdad es el conjunto de todos los Rn que satisfacen condiciones de igualdad, ¿no? Vamos a ilustrarlo primero con así. Restricciones de igualdad. Esta es una hipersuperficie. Si tenemos un punto por ahí cualquiera en donde ocurre el mínimo, no vayan a confundir esta superficie con la función f. Esa es otra cosa. Esa es nada más la superficie de restricciones. Entonces tenemos, si el punto mínimo ocurre ahí, el conjunto de todos los vectores tangentes a ese punto, déjenme quitarlo de ahí. Lo voy a poner en otro lado. Ya me huele todo. Ok. Mejor lo voy a, para que no se vayan a confundir de que todo esto tiene que ocurrir de una sola forma, ¿no? Es general en realidad. Entonces, tenemos una superficie y tenemos un punto sobre esa superficie. Ese punto, pues le llamamos X estrella. Pues el conjunto de todas las direcciones factibles son todas aquellas direcciones que me permiten moverme de tal forma que al final caiga en otro punto. Todos estos puntos en los que cae esta dirección son puntos de la superficie misma. Entonces ese conjunto es el conjunto de direcciones tangentes sobre la superficie. Profesor, Sí, ¿está escribiendo usted en su pizarra? sí, Ah, es que no se ve. sí, gracias. Ahora sí. Sí, sí, ya se ve, gracias. Entonces, les decía, ahí está la superficie. Tengo un punto X estrella, el conjunto de direcciones en ese punto, X estrella, que es son direcciones tangentes sobre S en X estrella, ¿no? En este caso esta S, pues es si solamente tenemos restricciones de igualdad, es la omega. Entonces sería el plano tangente a omega, bueno, no es plano, es más bien el conjunto tangente, ¿verdad? Este conjunto es igual a un plano, son todas las direcciones que están ahí, cuando solo hay restricciones de igualdad. Pero si tenemos restricciones de desigualdad, es un conjunto más grande. Este conjunto va a ser un conjunto mayor si hay restricciones también. Ahora voy a poner aquí, además, sí, además hay restricciones de desigualdad. ¿Por qué es mayor el conjunto si hay restricciones de desigualdad? A ver, quiero ver si me van siguiendo. Ustedes díganme, ¿por qué es mayor que un plano este conjunto
si hay restricciones de desigualdad. Pues podría ser porque ahí ya se están considerando que va a haber direcciones que sean factibles en el interior de omega, ¿no? Entonces, ya de ahí ya hace toda una, pues casi una infinidad, más bien una infinidad de direcciones que van a ser factibles sobre el plano y el interior de omega, ¿no? Sí, exacto. O sea, miren, recuerden, lo que pasa es que la forma más fácil de ilustrar eso es en el plano, ¿no? Entonces, en el caso de dos dimensiones, el plano, más bien la superficie S, es en realidad una línea como la que se muestra ahí. Entonces, ya dijimos que el gradiente apunta hacia el interior. Y esta sería la región en donde se cumple la desigualdad. Entonces, aquí una región factible no solamente es la dirección tangente en cualquier sentido, sino que también son todas las direcciones que apuntan hacia el interior. Aquí omega, en restricciones de desigualdad, pues incluyen la frontera más el interior. Entonces hay más direcciones D. Estas D también son de ese tipo. En este caso nos aproximaríamos al punto X estrella por sucesiones interiores y también sucesiones sobre la frontera, ¿verdad? Entonces se obtienen estas direcciones que apuntan al interior. ¿Ok? Todas esas direcciones, si se encuentran sucesiones límite a X estrella, también van a estar en el conjunto, en el cono. ¿Ok? Entonces, bueno, pues un cono es un conjunto pues más general que un plano. En particular, un plano es un cono. ¿Qué propiedad tiene un cono? Bueno, vamos a verificar que efectivamente así es. Un cono, geométricamente, para nosotros, es un objeto de este tipo, ¿verdad? Un cucurucho. Y está anclado en el origen. Su vértice está en el origen. Acá tenemos Rn. Híjole, ya se me activó esto. Voy a tener que salir. Eh, déjenme quitar esa cosa. Ok, ya. Entonces aquí estamos con el espacio Rn. El cono, este es un cono C, es un subconjunto de Rn y cumple con dos propiedades. Tal que cumple dos propiedades. Si tenemos un vector en el cono, pues es por ejemplo, agarramos un punto aquí, un vector pues es que apunta en alguna dirección que me lleva a otro punto dentro del mismo cono. No se sale, ¿verdad? Entonces, si X está en el cono, entonces alfa por X también va a estar en el cono para toda alfa mayor que cero. Es que si tomamos una alfa menor que cero, pues por ejemplo, para este vector, pues me va a dar en el sentido contrario y se sale del cono. Pero si yo tomo constantes mayores que cero, siempre se va a mantener en el cono. Entonces, esa es una de las propiedades que debe cumplir. Y la segunda propiedad es que el vector cero debe estar en el cono. ¿Okay? Entonces, como ven, pues es un conjunto en realidad convexo, un cono. Y tiene propiedades como de linealidad, pero con constantes mayores que cero nada más, ¿no?
El caso límite de este cono, pues es ir abriendo el cono, ¿verdad? Tenemos conos muy delgados, podemos tener conos muy delgados, incluso conos poliédricos, ¿verdad? Por ejemplo, en optimización lineal se usan conos poliédricos, son poliedros, de esa forma. Ese es un cono poliédrico. Entonces, estos conos pueden ser muy delgaditos, como ya les dije, o pueden ser muy gruesos. Pueden ser, pues no sé, tan gruesos como ustedes quieran. Un conito así, de esta forma. Este es el origen. Si este cono, si este radio que yo tengo aquí, claro, esto se prolonga infinitamente, ¿no? Hacia arriba. Pero si yo lo abro cada vez más, el límite que va a tener va a ser precisamente el del plano. Si esto lo sigo abriendo, pues esto se va a venir para acá, pero aquí me va a dar un ángulo mayor a 180 grados. Eso ya no es un cono. Pierde la propiedad, esta propiedad sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues el límite de un cono, si uno lo sigue abriendo, es precisamente el plano. ¿Ok? Entonces, en particular, un plano es un cono, pero no todo cono es un plano. Un cono, pues, es un objeto más restringido. Entonces, bueno, pues, sucede que esas direcciones tangentes que acabamos de mostrar, estas direcciones tangentes que encontramos de esta forma, como límites de sucesiones factibles a puntos dados, son en su conjunto para un valor de X, forman un cono. Entonces, una forma de verificar que efectivamente ese conjunto de direcciones tangentes en un punto X estrella es un cono, pues es demostrar que si tenemos un vector ahí, pues cualquier múltiplo positivo de ese vector también está ahí. Entonces, pero el hecho de que D sea un vector tangente, pues quiere decir que existe una sucesión convergente XK a X estrella y un conjunto de valores escalares mayores que 0 que convergen a 0, tales que esta sucesión converge a D. Entonces, si yo multiplico ambos lados por alfa, por una alfa mayor que 0, entonces pues voy a obtener esta relación, en donde aquí la alfa la estoy bajando al denominador como alfa menos 1. Entonces, bueno, pues se cumple esta convergencia por continuidad. Entonces, he encontrado un conjunto de escalares, ya no TK, sino alfa inversa por TK, llámenle tau K. Esa es una sucesión convergente a X estrella con constantes tau K. Y me da este vector. Bueno, quiere decir que este vector pues, también pertenece al mismo conjunto tangente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues dado cualquier vector D, cualquier múltiplo positivo de él, pertenece al mismo conjunto. Y 0 está en el conjunto porque podemos tomar en particular la sucesión XK igual a X estrella. Y pues eso indica que entonces el 0 también está ahí. Entonces, la forma más general de este conjunto es la de un cono, ¿verdad? Y como estoy indicando aquí en la nota, el caso particular en que solo hay restricciones de igualdad, pues me da precisamente un hiperplano, que se llama el plano tangente. Esto es si X es un punto regular, por supuesto, ¿no? O sea, es decir, los gradientes son linealmente independientes. Pero bueno, incluso aunque no sean linealmente independientes, de todos modos genera un hiperplano, aunque sea no sea de rango completo, digamos, ¿no? La matriz que define las normales, en este caso. ¿Sí está claro el concepto de cono tangente? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces podemos seguir.
Bueno, miren, otro concepto muy relacionado al de tangentes o direcciones tangentes es el concepto de direcciones linealizadas. Ya anteriormente hemos manejado este concepto en cualquier punto factible. Si tenemos cualquier punto factible y denotamos por A garigoleada X el conjunto de restricciones activas en el punto, entonces, anteriormente habíamos definido que el conjunto de direcciones linealizadas en ese punto X es el conjunto de todos los vectores en Rn, tales que son ortogonales a los gradientes de las funciones de restricción de igualdad. Y van a formar un ángulo menor a 90 grados a los gradientes de las funciones de restricción asociadas a restricciones de desigualdad que se activan en el punto X. Bueno, ese conjunto, este conjunto, aunque uno quisiera que fuese igual al cono tangente, en algunos casos no van a coincidir. Pero son conceptos relacionados que se pueden obtener. Los primeros, este concepto de cono tangente, si ustedes se dan cuenta, no utilizamos forma intrínseca, no es necesario utilizar las restricciones. Con que uno conozca la superficie sobre la cual se van a sacar las tangentes, pues con eso es suficiente para calcular las direcciones tangentes sobre una superficie, ¿verdad? Simplemente sabiendo cómo es la superficie. Entonces es un concepto más geométrico, el concepto de cono tangente. El concepto de dirección linealizada es un concepto más algebraico, aunque también tiene su interpretación geométrica, pero es más algebraico porque está definido por restricciones explícitas, o más bien expresiones explícitas en términos de las restricciones. Entonces es un concepto algebraico. Y al ser un concepto algebraico, pues obviamente es más útil porque su generalización pues es básicamente algebraica a n dimensiones, ¿verdad? Entonces, no es de sorprender lo que vamos a ver posteriormente, de que en realidad el concepto de dirección linealizada es un concepto más general y que va a ser más útil precisamente para hacer análisis en el caso de restricciones de desigualdad, es decir, para demostrar restricciones de igualdad y desigualdad. Es decir, para demostrar el teorema de Karosh-Cohn-Tucker. Entonces, bueno, ¿por qué este conjunto? Bueno, pues recordando un poquito de nuevo, si queremos asociarlo a algún concepto geométrico, simplemente por recordar, esto ya lo hemos visto anteriormente, pues de nuevo vamos a auxiliarnos del caso más simple, que es representar restricciones con curvas. Y entonces, pues lo que tenemos es esta restricción. Si tenemos el caso en que I es una restricción de igualdad, entonces, bueno, pues ya sabemos que en algún punto factible, vamos a ponerle la estrellita, los gradientes apuntan hacia algún lado, ¿no? Toda superficie pues tiene dos lados. Esos son los gradientes. Profesor, Sí, no, ¿se está escribiendo en su pizarra? sí. Ah, no, se está viendo. Híjole, pero qué lata, ¿verdad? Sí, gracias. Déjenme ver si puedo activar. Es que aunque active el escritorio, se pierde. Bueno, bueno, ustedes, pero díganme rápido, porque si no, pues avanzo ya. Simplemente avísenme, no la vemos y ya. Entonces, bueno, estoy diciendo, ok, representamos la superficie por una línea.
Si tenemos restricciones de igualdad nada más y un punto X sobre ella, sobre la superficie, el gradiente apunta en alguna dirección, ¿no? En ese caso, pues lo que vamos a tener es que una dirección linealizada es aquella, o sea, D va a estar en el conjunto de direcciones linealizadas, en este caso, si D es ortogonal al gradiente de la restricción, por definición. Entonces eso quiere decir que D es ortogonal, en este caso, al gradiente de la restricción en ese punto. Y eso debe cumplirse para toda restricción de igualdad. Si tuviéramos restricciones de desigualdad, pero que se activan en ese punto, entonces tendríamos que la región factible no nada más incluye a los puntos que están sobre la curva, sino también incluye a todos los puntos que satisfacen la desigualdad estricta. Entonces, aparte de las direcciones que tengo aquí, que son factibles, estas, que son como tangentes, también todas las direcciones D que apuntan hacia el interior son factibles. Entonces, esas van a ser direcciones linealizadas también. En ese caso, D va a ser una dirección factible, linealizada, si el D transpuesta por el gradiente de CI por X estrella es mayor o igual a 0. Geométricamente, ¿esto qué significa? Que D y el gradiente, ¿qué propiedad tienen? Y quiere decir que su producto interior sea mayor que 0. O igual a 0. Bueno, igual a 0 es que son ortogonales. Pero si es mayor que 0, geométricamente, cuando dos vectores tienen producto interior mayor que 0. Eso hablaría que el ángulo que se forma entre esos dos vectores es menor a 90 grados. Exactamente. Menor o igual a 90 grados. El ángulo de estos dos vectores es menor a o igual a pi medios. ¿Ok? Entonces, vean que este ángulo que hacen aquí, todos estos vectores interiores al gradiente son menores o iguales a 90 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, pues entonces cuando las restricciones son de igualdad se cumple la ortogonalidad, y cuando las restricciones son de desigualdad, el concepto más general pues es que el ángulo es menor a 90 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, pues de esa forma se definen las direcciones linealizadas. Entonces es un concepto, aunque en general no necesitamos tener el concepto de ángulo, pues basta con las relaciones algebraicas. Entonces, bueno, pues es un concepto más algebraico. Como ustedes pueden ver, este conjunto también define un cono en Rn. Define un cono porque el vector 0 está en el conjunto. Ya que si multiplicamos escalarmente el 0 por el gradiente, pues siempre me va a dar 0. Y va a cumplir ambas condiciones. Si por otro lado D es tal que cumple las dos restricciones, pues cualquier múltiplo de D también. Múltiplo positivo, porque si ponemos un múltiplo negativo alfa en la segunda condición, pues invierte la desigualdad, ¿no? Pero si mantengo el signo, pues se mantiene la desigualdad. Por lo tanto, este es también un cono. Como ya les mencioné, este cono, ahorita vamos a ver ejemplos. Este cono no siempre es el mismo que el cono tangente.
Uno podría esperar que fueran los mismos, pero no siempre son iguales. Y eso es precisamente la sutileza que hay en n dimensiones para demostrar el teorema de Karosh-Cohn-Tucker. Todo el problema radica en que estos dos conjuntos no siempre son iguales. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Y tenemos que encontrar condiciones bajo las cuales ambos conjuntos, tanto el conjunto, el cono tangente como el conjunto de direcciones linealizadas, sean iguales o por lo menos equivalentes o describan el mismo concepto. Bueno, estas notas ya se las había platicado. La definición de cono tangente es muy general, no depende de especificaciones algebraicas, sino más bien de la superficie misma, es decir, de la geometría, mientras que el conjunto de direcciones linealizadas, pues depende de cuestiones algebraicas, ¿no? De las restricciones. Entonces aquí viene el ejemplo en realidad son varios los ejemplos los que vamos a ver, pero este es el primero para ver los conceptos. En este caso se está tomando la minimización de la función x1 más x2 sobre una circunferencia de radio raíz de 2. No se ven las diapositivas, profesor. Gracias. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ven. Ok. Bueno, entonces se va a tomar el mínimo de x1 más x2 sobre una circunferencia de radio raíz de 2. Aquí se muestra la figura. Entonces, la circunferencia es de radio raíz de 2. El punto que se muestra aquí en el lado izquierdo, como ven, está en menos raíz de 2,0. El mínimo de esta función sobre esa circunferencia es el punto rojo que se muestra en la gráfica. Ese punto tiene coordenadas -1, -1. Se puede visualizar fácilmente que es el mínimo porque también estoy incluyendo las curvas de nivel de la función x1 más x2, cuyo vector normal es el vector 1, 1. Entonces eso quiere decir que en esa dirección del vector 1, 1, la función crece hacia arriba y hacia abajo decrece. Entonces la curva de nivel más bajo que coincide con la circunferencia es la tangente en ese punto, que es el punto -1, -1. Ese es el mínimo. Pero bueno, en este ejemplo estamos interesados en calcular el cono tangente y el conjunto de direcciones linealizadas en el punto extremo izquierdo de la circunferencia. El punto menos raíz de 2, 0. Pues vamos a mostrar en este caso que ambos conjuntos coinciden. Bueno, una forma de encontrar el cono tangente es proponer dos sucesiones. Una sucesión, bueno, toda sucesión convergente al punto menos raíz de 2,0 debe de ir a lo largo de la circunferencia, ya sea por abajo o por arriba. En particular, una sucesión XK que converge a ese punto, pues es la que se muestra aquí. Simplemente le estamos sumando a menos raíz de 2. Estamos en la raíz, estamos quitando -1 entre k al cuadrado. Y al 0 le estamos sumando 1 entre k. Y le estamos poniendo al 1 entre k más y menos 1 entre k. Entonces tenemos dos sucesiones. Una con más y otra con menos. Y le estoy llamando a esa sucesión XK más menos. Para obtener una que converja por arriba y otra que converja por abajo. La que se muestra en la gráfica con X1, X2 y XK con color magenta es la que tiene el signo menos. ¿Ok? La otra pues es simétrica. Bueno, pues claramente esa sucesión converge al punto menos raíz de 2, 0. Y si tomamos TK
como la norma de la diferencia de xk menos x', entonces la sucesión va a tener un límite al dividir entre precisamente la norma, ¿no? De k. Ese límite va a ser más 1 y menos 1. En el primer caso, pues más 1 pues apunta hacia arriba, es el vector que apunta hacia acá arriba, y menos 1 es el vector de menos. Aquí se muestra el menos que está asociado a la sucesión de abajo. Entonces es el de menos. Entonces, bueno, cualquier sucesión que uno introduzca siempre va a tener como límite esta dirección tangente o la contraria o un múltiplo de ellas. En general, el cono tangente, pues entonces va a estar generado por el vector 0, 1. Entonces uno puede hacer todas las combinaciones positivas o negativas de este vector y me van a dar todos los vectores tangentes en ese punto. Entonces el cono tangente es un vector, es el plano tangente realmente en este caso. En este caso, pues un plano es una línea, ¿no? Bueno, por otro lado, si tenemos una dirección factible, linealizada, como tenemos nada más una restricción de igualdad, entonces la dirección D debe ser ortogonal al gradiente de la restricción. El gradiente es 2x1, 2x2. Entonces, al hacer el producto interno de D, donde D es un vector arbitrario, nada más me sobrevive la componente D1. Más bien es una expresión con D1. Como quiero que esto sea 0, pues la única forma es que D1 sea 0. Entonces, D2 puede ser arbitrario. Por lo tanto, las direcciones factibles linealizadas, en este caso, son todos los vectores de la forma 0 de 2. Entonces, bueno, de nuevo, todas estas direcciones se pueden generar con el vector 0, 1. Por lo tanto, ambos conjuntos coinciden en el punto menos raíz de 2,0. Bueno, lo curioso es que si uno cambia las restricciones a siguiente valor, o sea, en lugar de tener x1 menos x2 al cuadrado menos 2, vamos a poner todo al cuadrado. Es decir, estamos tomando exactamente la misma restricción, pero elevando el lado izquierdo al cuadrado. Es una nueva restricción. Solo que en este caso, si uno calcula el gradiente en C1 de la restricción, lo que vamos a obtener pues, es que el gradiente es igual a esta expresión. Y si nos paramos en cualquier punto de la circunferencia, entonces el gradiente se va a anular. Por lo tanto, el gradiente de esta restricción en cualquier punto siempre va a ser 0. En particular, va a ser 0 en el punto que nos interesa. Y eso quiere decir que entonces este punto que nos interesa no es regular, ¿verdad? Y como el gradiente es 0 en cualquier punto, pues entonces yo puedo introducir cualquier dirección D en Rn de tal forma que el producto escalar es 0. Entonces, D puede ser cualquiera. Y el conjunto de direcciones linealizadas entonces va a ser R2. Mientras que el conjunto, el cono tangente sigue siendo el mismo. El cono tangente depende de la geometría nada más. Entonces nada más hay que dar puntos o una sucesión sobre la circunferencia que converja al punto que quiero, ¿verdad? Mientras que el conjunto de direcciones factibles pues van a depender de cómo están definidas las restricciones. Aunque las restricciones definen el mismo lugar geométrico, no definen el mismo conjunto algebraico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en este caso observen que el cono tangente está contenido en R2
en el conjunto de direcciones linealizadas, pero no al revés. ¿Ok? Entonces, bueno, pues este ejemplo ilustra la diferencia entre ambos conjuntos. No siempre van a ser iguales. Bueno, el punto es que X' en este caso no es regular, porque el gradiente va a ser 0 de C1. Bueno, otro ejemplo es considerar la restricción mayor o igual a 0. C1 igual a 2 menos X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado mayor o igual a 0. A ver, ¿cuál es la región que satisface esta restricción en el plano? Díganme, ¿cuál es la región aquí en este dibujo que satisface la restricción de desigualdad? Sería la del exterior de la circunferencia y la circunferencia. Sería el interior. Sería más bien el interior porque entre más chiquita se haga el x cuadrado más x2 cuadrado, ya cuando se opera 2 menos la suma de esos cuadrados, pues para que sea positivo, entonces eso debe ser menor o igual, ¿no? Entonces ya nos hablaría del interior. Sí, Cierto. El 0, sí. 0 está ahí, por más fácil. Sí, pues nada más hay que pasar x1 al cuadrado y x2 al cuadrado al lado derecho. Y ya se da uno cuenta que es el interior de la circunferencia, ¿no? Incluida la frontera, por el mayor igual. Entonces, bueno, pues son todos los puntos en el interior de la circunferencia más la frontera. En ese caso, el gradiente, dense cuenta que el gradiente en este caso de C1 va a ser menos 2x1 menos 2x2. Tiene esas componentes. Y ese gradiente no va a ser 0, no va a ser distinto de 0 en todos los puntos. El único punto en donde va a ser 0 es en el 0, 0, el gradiente. Entonces, en el punto 0, 0, el punto no es regular. Todos los demás puntos son puntos regulares. Eso quiere decir que entonces, si hacemos los cálculos, el cono tangente y el conjunto de direcciones factibles linealizadas van a coincidir en todo punto X que no sea el origen. En el origen no van a coincidir. ¿Por qué? Pues porque en el origen, al ser el gradiente 0, 0, cualquier dirección es una dirección factible, linealizada, ¿verdad? Pero bueno, el cono pues va a ser distinto. Ok, entonces ya tenemos ahí dos ejemplos. Y bueno, ¿por qué todo este rollo? Porque en realidad, si uno quiere demostrar el teorema Karosh-Cohn-Tucker, debemos demostrar esta igualdad, ¿no? La contención que siempre se va a cumplir es que el cono tangente está contenido en el conjunto de direcciones linealizadas. Es decir, el conjunto de direcciones linealizadas es un conjunto más amplio que el cono tangente en general. Sin embargo, para demostrar el teorema Karosh-Cohn-Tucker, uno necesita que el conjunto de direcciones linealizadas también esté contenido en el cono tangente. Es decir, que sean iguales. Y esa es la parte más complicada de verificar en algunos casos. Entonces uno tiene que encontrar condiciones bajo las cuales eso ocurre. Bueno, pues eso fue una dificultad que estas personas que analizaron el método, pues realmente se dieron cuenta desde hace mucho tiempo que estuvieron estudiando el problema. Entonces, a las condiciones bajo las cuales se cumple la igualdad, ellos les llamaron calificaciones de restricción, o en inglés constraint qualification.
Es la mentalidad anglo, ¿no? De que tienden a pensar en conceptos en términos de descripciones pues más o menos concisas, ¿no? Esa es una parte de la cultura anglosajona, de hecho. Dicen, ¿cómo describimos este tipo de cosas bajo las cuales se da esta igualdad? Bueno, pues van a ser calificaciones de restricción. Entonces ellos dijeron, pues tenemos que tener calificaciones de restricción bajo las cuales se da la igualdad. Y entonces en ese caso, pues podemos demostrar bueno, no de manera fácil, pero se puede demostrar el teorema Karosh-Pontoppidan. Y no solamente hicieron eso, sino que se dieron cuenta a través de un ejemplo. Y este ejemplo, pues es el que tiene estas restricciones que se muestran aquí. Aquí todavía tengo que corregir esta parte porque me faltó el subíndice 1 en la primera restricción. Debe de ser C1X igual a menos X cúbica menos X2 mayor o igual a 0 y C2 igual a X2. Ambas son restricciones de desigualdad. Entonces eso quiere decir que la región factible en este caso es la que se muestra en la gráfica. La región se encuentra por debajo de la curva y igual a x cuadrada y por arriba del eje x. Entonces, bueno, pues las fronteras son la azul, en donde se da la igualdad de la primera restricción, y la roja, donde se da la igualdad de la segunda restricción. Entonces, todos los puntos que se encuentran en omega, si ustedes observan, están en el primer cuadrante. Entonces, queremos ver qué ocurre en el punto 0, 0. El punto 0, 0 pertenece a la región porque satisface las restricciones. Entonces, si nos paramos ahí, en ese punto 0, 0, aquí se hace la aseveración de que la dirección menos 1, 0 es una dirección linealizada. Para checarlo, pues basta ver cómo es esta dirección respecto a los gradientes. En ambos casos, esa dirección va a ser ortogonal a los gradientes. Es fácil checarlo, o sea, uno calcula el gradiente de esta expresión, te va a dar menos 3x1 al cuadrado menos 1. Cuando evalúas en 0, te va a dar 0 menos 1. 0 menos 1 es el vector que apunta hacia abajo. Ese es el gradiente asociado a la curva azul. Y el otro, pues va a ser 0, 1, va a apuntar hacia arriba. Es el gradiente asociado a la curva roja. Claramente su gradiente de esta función es 0, 1. Entonces, bueno, pues esta dirección D es ortogonal a ambos gradientes. Por lo tanto, el producto interior me va a dar 0 y satisface la condición mayor o igual a 0. Entonces, eso quiere decir que D es una dirección factible linealizada. Sin embargo, no hay ninguna dirección tangente coincide con D. Y para convencerse de ello, vamos a suponer que se tiene una sucesión en omega que converge a 0, 0. Como ya les dije, la región omega está en el primer cuadrante. Entonces, cualquier sucesión desde omega que se acerque al punto 0, 0 va a ser tal que sus componentes x1k y x2k son mayores o iguales a 0. Entonces, si nosotros hacemos este límite entre tk, donde tk pues son valores mayores que 0, me va a quedar simplemente el límite de xk entre tk, porque x' es el vector 0, 0. Y como este vector xk tiene componentes no negativas, al dividir entre algo no negativo,
más bien positivo, que es TK, pues me tiene que quedar un límite que no puede tener componentes negativas. Entonces, bueno, pues esta igualdad es imposible. Eso quiere decir que entonces el vector menos 1, 0 no es un vector tangente. Entonces, en este caso, el conjunto de direcciones factibles generalizadas no está contenido en el cono tangente, en el punto 0, 0. Esta es un ejemplo de Connie-Tucker. Entonces dijeron, híjole, pues sí está más complicado de lo que pensábamos. Entonces, bueno, pues se tienen que hacer se tienen que probar condiciones bajo las cuales la igualdad se da para poder construir la teoría de manera adecuada. Entonces, bueno, todo el problema es demostrar esta contención. ¿Bajo qué condiciones se demuestra que el conjunto de direcciones generalizadas está contenida en el cono tangente? Esa es la parte difícil. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer a partir de ahora, hasta, pues no sé, en esta y la siguiente clase, va a ser precisamente el verificar bajo qué condiciones se cumple esto y mostrarlo. Y luego, pues, eso nos va a dar la posibilidad de demostrar el teorema de Karush-Tucker. Bueno, entonces primero vamos a establecer condiciones suficientes para que el cono tangente sea igual al conjunto de direcciones factibles linealizadas. Eso lo dice este lema. Entonces, este lema me dice, condiciones suficientes para que el cono tangente sea el conjunto de direcciones factibles linealizadas, pues son, aquí da dos. Una, las restricciones activas son restricciones lineales no redundantes. Y otra es que los gradientes de las restricciones para toda restricción activa son linealmente independientes. Eso quiere decir que el punto es X estrella es regular. Aquí me faltó la X estrella. Déjenme anotarlo. Corregir en la siguiente versión. Es la página 12. Página 12, gradiente de CI debe estar evaluado en X estrella. Ok. Bueno, miren, yo no estoy argumentando el inciso A. Más bien estoy diciendo que el inciso A es fácil de demostrar por la definición de direcciones factibles linealizadas. Bueno, ¿por qué es simple? Uno puede pensar geométricamente. La geometría ayuda mucho. En el caso de restricciones lineales, ¿cómo será la frontera? Imaginen ustedes que tenemos restricciones lineales y de igualdad. ¿Eso qué define? Un conjunto de restricciones lineales que define. Supongan dos restricciones lineales. Cada restricción lineal, ¿qué define geométricamente hablando? Pues una superficie, ¿no? Pero nada más la pura frontera, ¿no? Sí, pero no es una superficie arbitraria. ¿De qué tipo es? Es un hiperplano. Es un hiperplano. O sea, es la intersección de dos planos. ¿Verdad? Si tenemos dos restricciones de igualdad, estamos intersectando dos planos. Ambos planos tienen direcciones normales. Si las restricciones son no redundantes, ¿eso qué quiere decir geométricamente? Bueno, les adelanto. Eso quiere decir que una restricción no es el múltiplo de otra.
O sea, si yo tengo la restricción x1 más x2 igual a 3, pues 2x1 más 2x2 igual a 6 no es una restricción adicional, es redundante. Entonces, cuando las restricciones lineales son no redundantes, ¿eso qué implica? A ver, déjenme compartir una pizarra para que vean qué es lo que les quiero dar a entender. Y a veces, em, fíjense, si tenemos una restricción de igualdad, si es lineal, pues va a ser de la forma, hay un vector que multiplicado por x me da 0, ¿verdad? Eso es que sea lineal. Si yo tengo otra restricción por acá, pues vamos a ponerle CJ. Para que sea lineal, voy a tener esta relación, ¿verdad? Es la que define al plano. Entonces, si CI y CJ son no redundantes, ¿eso qué significa? Algebraicamente. Que una no es múltiplo de otra. Exacto, pero en términos de los objetos que acabamos de ver, ¿qué significa? ¿Qué implica? Que son linealmente independientes ¿Quiénes? las ecuaciones, Y si las ecuaciones son vectores, linealmente independientes, hay otras cosas que también son linealmente independientes. los Por ejemplo, gradientes. ¿cuáles son los gradientes? AJ transpuesta y transpuesta. AI y AJ. O sea, son las normales. Esta va a tener una normal ahí, es la que define el hiperplano, y esta va a tener otra normal, AJ. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que AI transpuesta, pero bueno, no necesitamos la transpuesta en realidad. Más bien quiere decir que AI es ortogonal. No, perdón. Estoy diciendo tonterías. Quiere decir que AI y AJ son linealmente independientes. Una no es múltiplo de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos tener tantas restricciones lineales como queramos, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos va a definir estas restricciones lineales, pues va a ser un poliedro, ¿verdad? Si tuviéramos restricciones de desigualdad, entonces la región omega sería todo el interior del poliedro, incluida la frontera. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que las caras, estas son las caras del poliedro que define el conjunto factible, tienen normales que son linealmente independientes. Para no tener redundancia. Entonces, ¿sí ven la presentación? Sí, doctor. Entonces, el inciso A es simple, es sencillo. Simplemente basta ver cuáles son las normales, los vectores normales asociados a cada restricción de igualdad. Y en realidad, pues es un caso particular del inciso B.
El inciso B me dice que las condiciones suficientes para que los dos conjuntos sean iguales es que los gradientes No se ve la presentación, profesor. independientes. Les pregunté que si se veía. Se veía el dibujo, pero la presentación no. Ah, ok. Pero, oye, Luis, creo que algo está fallando porque cuando cambia el profesor, yo sí veo la pizarra y la presentación, entonces, Yo creo que es tu compu. Sí, Ajá. yo también veo así las cosas. Ah, ya. Sí, ha de ser mi compu, porque sí, yo no veo esos cambios. Sí, ahorita lo ven, jóvenes. sí, por ejemplo, ahí sí Sí, se sí, ve. ¿Tú lo ves, Rodrigo? sí, sí, también lo veo. Ramón. Sí, sí lo veo. Ok. Bueno, sí, es un rollo esto. En fin, entonces, bueno, ya les decía, el inciso A, pues es en realidad un caso particular del inciso B, porque el inciso B me dice que una condición para que se dé la igualdad es que los gradientes en el punto, aquí debe decir X estrella, ¿verdad? Ya dijimos. Deben de ser linealmente independientes. ¿Ok? Entonces la condición, en realidad, pues nada más puede ser la condición B, ¿no? El caso A es un caso particular. Bueno. Bueno, vamos a verificar que efectivamente así es. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan como 15 minutos. Bueno, vamos a demostrar solamente una contención. La demostración la vamos a hacer en dos casos. Primero vamos a demostrar que el cono tangente está contenido en el conjunto de direcciones factibles linealizadas. Y el próximo miércoles vamos a demostrar la otra contención. Esta es la que es difícil, esta. La voy a poner en rojo, yo creo, en la presentación. Déjenme anotarlo. Y ponerle una nota, que esa es la difícil. Doctor, yo tengo una duda. Sí, dime. Ahorita que puso la pizarra, cuando, o sea, en el caso que tengamos que f de x es igual al t omega de x, o sea, en general, ya hablando en Rn, o bueno, para que lo veamos así, por ejemplo, en R3, Ajá. ese conjunto va a ser como que van a ser poliedros, ¿no? En general. Sí, Ah, ok, ok. sí, yo en el caso de la presentación les puse un polígono, Ujú, sí. ¿verdad? Porque estamos en una región plana, nada más por simplicidad, pero en el caso de 3 dimensiones, en general, si el conjunto es finito y acotado y tiene restricciones lineales, entonces debe de ser un poliedro. Ok, sí, sí, ya lo veo ¿Sí? más claro. Entonces las caras de ese poliedro pues son polígonos. En el caso general, en Rn, pues va a ser, o sea, pues ya no tenemos el concepto geométrico, pero se puede seguir hablando desde el punto de vista algebraico, ¿verdad? Un poliedro en Rn se representa no por un dibujo, sino por relaciones algebraicas, que los vectores, los vectores normales a cada cara, pues están en planos que no son redundantes Ok. o hiperplanos. Entonces, bueno, pues toda esta geometría de poliedros se puede ver desde el punto de vista de restricciones lineales, desde el punto de vista de la optimización. Hay una relación entre ambos temas. Sí, Es muy doctor. bonito cuando uno, digo, aquí en este caso estamos viendo optimización no lineal, pero en la optimización lineal se utiliza fuertemente la relación entre los poliedros y la teoría. O sea, la geometría, pues es básicamente eso, ¿no? Entonces, el caso de optimización no lineal es considerablemente más complicado por esa razón, porque ya las fronteras y las restricciones son arbitrarias, tienen cambios de concavidad.
En el caso de restricciones lineales no hay cambios de concavidad. Toda restricción lineal es cóncava y es convexa a la vez, pero no cambia la concavidad. Entonces es más fácil la teoría en optimización lineal que en no lineal. Si eso responde a tu pregunta. Sí, claro, sí, aclara bien, doctor. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la primera demostración, que es la más fácil, como ya habíamos comentado. Bajo las condiciones que se mencionan en el lema, tenemos un punto factible X estrella, que además es regular, ¿verdad? Es lo que me está diciendo aquí, que el punto es regular. Entonces, en ese caso, el cono tangente siempre va a estar contenido en el conjunto de direcciones factibles linealizadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar un elemento en el cono tangente y demostrar que ese elemento es una dirección factible linealizada. Ok, entonces agarramos la dirección en el cono tangente y eso quiere decir que existe, por definición, de esa dirección tangente, una sucesión factible, xk, y escalares mayores que 0, que tienden a 0, tales que se cumple este límite. O sea, D es el límite de esa sucesión normalizada. Así que xk, para valores de k grandes, es decir, asintóticamente, xk es igual a x estrella más tkd más algo que depende o que es del orden de tk. En realidad, esta define una función que converge más rápidamente a 0 que la tk misma. Entonces, aplicando la teorema de Taylor a xk expandiendo alrededor de x estrella, pues vamos a tener que CI xk, es cualquier restricción, que puede ser de igualdad o desigualdad, va a ser igual a CI x estrella más el término de primer orden. El término de primer orden, pues va a ser tk por d, por el gradiente de f en x estrella. Bueno, en este caso, perdón, es CI en x estrella. Este es el término de primer orden, junto con la tk. Más el término de segundo orden, bueno, más bien el término complementario va a ser de OTK. Pero como estoy factorizando TK, entonces el último término me va a quedar dividido entre TK. Ahora aquí vamos a considerar ambos casos. Vamos a considerar primero el caso en que CI es una restricción de igualdad. Si CI es una restricción de igualdad, el índice está en el conjunto E. Y en ese caso, como X estrella es un punto factible y también la sucesión, entonces en ambos casos se anula el valor. Me va a dar 0. Y entonces me va a quedar que dado que TK es mayor que 0, por definición, entonces lo que está en paréntesis debe de ser 0. Y entonces tomando el límite cuando K tiende a infinito, pues el segundo término va a tender a 0, porque esta sucesión TK tiende a 0 más, o más bien es una función de TK que tiende a 0 más rápidamente que TK. De hecho, es la definición de O chiquita. El límite de este cociente es 0. Entonces, bueno, pues me va a quedar que este producto escalar debe de ser 0. Aquí también me faltó poner que esto en azul es igual al vector 0. Perdón, al escalar 0, porque es producto escalar. O sea, hay que corregir esa parte. 13, página 13. Hay que poner que eso es igual a 0. Bueno, entonces, bueno, pues esta es la primera condición cuando las restricciones son de igualdad. Es esta parte. Me falta demostrar
que D transpuesta por el gradiente de CI es mayor o igual a 0 cuando se trata de restricciones de desigualdad que se activan en el punto. Bueno, entonces, si tenemos una restricción de desigualdad que se activa en el punto, entonces en este caso pues va a cambiar un poquito porque CIX estrella sigue siendo activo. Por lo tanto, me va, al activarse la restricción CI, pues me va a dar 0. Recuerden, este conjunto de coeficientes que tenemos aquí en A garigoleada son todas aquellas restricciones que se anulan en X estrella, sean de igualdad o de desigualdad. Entonces, CIX estrella va a valer 0 ahí. Pero CI en XK no necesariamente. En este caso, lo único que podemos asegurar es que CIXK satisface las restricciones de desigualdad. Recuerden, puede ser una sucesión XK que viene desde el interior hacia la frontera y se aproxima a X estrella. De hecho, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es cualquier sucesión factible. Entonces, bueno, pues se va a cumplir mayor o igual. Entonces, lo que me va a quedar en 1, pues va a ser que el término CIX estrella se hace 0, mientras que CIXK es mayor o igual a 0. Por lo tanto, TK por lo que está en paréntesis debe ser mayor o igual a 0. Pero sabemos que TK es mayor que 0. Por lo tanto, lo que queda como mayor o igual a 0 es lo que está en paréntesis. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos diciendo aquí. Lo que está entre paréntesis es mayor o igual a 0. En el límite, segundo término tiende a 0 y solamente me queda que D transpuesta por el gradiente de CIX estrella es mayor o igual a 0. Y bueno, pues esa es la segunda condición. En el conjunto F. Es este. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso me indica, en resumen, que ese vector D que yo escogí en el cono tangente, este vector D que escogí en el cono tangente, está en el conjunto de direcciones factibles linealizadas. ¿Ok? Es esta parte. Eso demuestra la primera contención. Para hacer la segunda contención, ahí tenemos que trabajarle más. Es más complicado. No lo vemos en este momento porque involucra 1, 2, 3, 4 láminas.